Buenos días a todos, mi nombre es Juan Camilo Caballo, para los que no me conocen, soy residente de primer año de oftalmología de la universidad. El día de hoy vamos a hablar de enfermedad de Behçet y compromiso ocular. Para empezar un poco de historia, realmente la enfermedad de Behçet viene descrita o fue descrita por primera vez por Hipócrates en su tercer libro de epidemiología, más o menos alrededor del siglo V antes de Cristo. Él en ese libro pues hace una descripción de que había otras formas de fiebre donde muchos de los pacientes desarrollaban aftas, ulceraciones, y muchas de esas ulceraciones eran en las partes genitales, en donde había un compromiso, una oftalmía acuosa de carácter crónico y donde había un dolor y una excreción que él llamaba de hongos de los párpados externamente e internamente, que llevaba a destrucción como tal de las vistas en estas personas. Habla de un crecimiento de hongos en esas úlceras y la localización pues de las úlceras en la parte oral y la mucosa genital. Posteriormente, en el siglo XX, Lute, Planner, Remenowski y Shigeta hablan de esta enfermedad como una triada en donde va a haber una iritis, unas úlceras mucocutáneas y unas úlceras senogenitales. Y finalmente el dermatólogo turco Hulusi Behçet publicó una serie de casos en 1937 en donde habla que es una estomatitis aftosa recurrente, donde van a haber unas úlceras genitales, un espectro de eritema nodoso y afección ocular. Desde ese momento se le atribuyó como tal esta enfermedad al doctor Behçet, que era pues el dermatólogo, y acá vemos que es una foto del doctor reimpreso de unos sellos de transporte, del Ministerio de Transporte e Infraestructura de la República de Turquía. Entonces, como introducción, sabemos que la enfermedad de Behçet es una enfermedad inflamatoria sistémica de carácter crónico, en donde van a haber un periodo de exacerbación de los síntomas y un periodo libre de enfermedad. Realmente es un compromiso multisistémico que puede afectar cualquier órgano y en el curso de su patología puede hacer, como mencionamos, exacerbaciones y remisiones dependiendo de la frecuencia y la gravedad. Realmente es una vasculopatía oclusiva que afecta vasos de diferentes calibres, principalmente venas, pero puede afectar también arterias y diferentes tipos de calibre de estas. Y digamos que lo característico van a haber unas úlceras orales, genitales, compromiso ocular, unas lesiones cutáneas diferentes a las úlceras y el compromiso vascular, que ya lo iremos mencionando durante como toda la charla. Como tal, en el ojo, el principal compromiso que vamos a encontrar va a ser la uveitis, y esta uveitis generalmente es una panuveitis aguda, recurrente, de carácter no granulomatosa y asociado a un periodo de vasculitis retiniana. Cuando miramos la epidemiología de esta enfermedad, encontramos que la prevalencia en personas mediterráneas del Oriente Medio y países orientales es mucho más alta de lo que nos encontramos en países como Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa. Hay reportes de enfermedad de Behçet en turcos de hasta 420 casos por 100.000 habitantes, diferente a lo que podemos encontrar en Estados Unidos y en Europa, que se habla de prevalencias de 0.1 a 7.5 casos por 100.000 habitantes. Digamos que la incidencia no es muy bien conocida, se estima que más o menos para Japón es de 0.9 nuevos casos por 100.000 habitantes y de 0.57 nuevos casos por 100.000 habitantes en Irán. La principal edad de presentación es aproximadamente entre 25 y 30 años, siendo o habiendo reportes en edades extremas como en niños o en mayores de 60 años, y es mucho más común que esté afectado las mujeres, pero en los hombres realmente es un factor de peor pronóstico y de mayor gravedad del cuadro. Acá hemos discriminado algunos países donde reportan Behçet: en Japón del 20%, Taiwán el 18%, Israel más o menos el 15%,
Tunis al 12, Arabia Saudita 6.5 y como mencionamos Europa más o menos 0.5 a 7 y Estados Unidos 0.1 a 4. El compromiso ocular varía de rangos en algunas series desde el 40% hasta otras hasta el 70%. Y digamos que en Turquía es tan importante esta enfermedad que el 30% de todas sus uveitis son secundarias a Behçet. Cuando miramos reportes locales encontramos esta serie de casos, una cohorte que siguieron más o menos entre el 2000 y 2008 en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en donde allá con sus pacientes tuvieron 20 pacientes en estos 8 años de seguimiento en el servicio de reumatología, y lo que querían mirar era de forma longitudinal la afección por Behçet y qué compromisos tenían. Cuando miramos la parte de compromiso ocular, de los 20 pacientes, 11 tenían compromiso ocular más o menos el 55%, de los cuales el 40% tenían uveitis anterior, un 10% presentaron una vasculopatía retiniana, más o menos un 5% con una panoveitis bilateral, un 5% una neuritis óptica bilateral, el 5% blefaritis, y esta corte de seguimiento en nuestra población, ninguno tuvo pérdida visual. Ya entrándonos como tal a la fisiopatología, digamos que no es claramente conocida su etiología, se cree que es algo multifactorial en donde hay un proceso autoinflamatorio desencadenado generalmente por procesos infecciosos, que ahorita mencionaremos cuáles son los principales microorganismos asociados, un proceso ambiental, pero sí está claro que tiene que ser en un individuo genéticamente predispuesto. Entonces esos son los tres pilares fundamentales de la fisiopatología: la susceptibilidad genética, los agentes microbianos y los mecanismos inmunes. Empecemos hablando de la susceptibilidad genética. Es claro que no es un modelo de transmisión mendeliana, está asociado generalmente a la HLA-B51, que es donde están los genes del factor de crecimiento tumoral y unas linfotoxinas, pero no es un patrón del 100% de los casos, ya que no es, digamos que o se les mide HLA-B51 para hacer diagnóstico de Behçet, porque se han encontrado pacientes con Behçet y sin HLA-B51. Digamos que el gen MICA es un gen que hace parte del antígeno mayor histocompatibilidad tipo 1, y ese gen MICA está expresando en células como los fibroblastos, como células epiteliales, como células endoteliales y monocitos. Digamos que al estar expresado en estas células hay una activación mayor de células T, lo cual se ha visto aumentado en los pacientes con Behçet, y digamos que se ha descrito como un mecanismo importante fisiopatológico. Otras formas es la molécula HLA tipo 1 descrita en la familia de los KIR, propiamente es un receptor tipo inmunoglobulina de las natural killer, de los CD8 y los CD4. Estos KIR interaccionan propiamente con los receptores y hay una inhibición como selectiva de unas natural killers, y así hay una selección como de citotoxicidad mediada por células. Digamos que esta hipótesis apoya el HLA-B51, en donde está muy relacionado esos KIR con el HLA-B51. Y por otro lado se ha hablado de polimorfismos, principalmente proteínas como el TAP, como el ICAM, como el CCL2, la MCP1, la lecitina, la N-acetiltransferasa, las sintasas de óxido nítrico, la glutatión transferasa y el citocromo P450, que no se correlaciona propiamente con la génesis de la enfermedad, sino con peor pronóstico de esta. En los agentes microbianos se ha hablado de que son factores disparadores de la enfermedad en un individuo susceptible genéticamente a desarrollarla. Se ha hablado de virus de herpes simple y Streptococcus sanguis. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Streptococcus sanguis y el virus del herpes simple? Hay un mimetismo como molecular con unas proteínas de choque de calor, específicamente la 65 y la 60,
en donde va a haber un mimetismo con algunos receptores mitocondriales y es donde se da la afección. Se han descrito como tal procedimientos de extracción dental, en donde el estreptococo generalmente es un patógeno que está colonizando la mucosa oral, se hacen bacteriemias transitorias y digamos que se forman anticuerpos contra ese estreptococo sanguíneo y por ese mismo mimetismo con las proteínas de choque de calor 65 y 60 hay una activación como tal de las células T en donde se ha visto que se correlaciona con la cronicidad y la recurrencia de la enfermedad. Y en los mecanismos inmunes, digamos que ahorita hablaremos, pero encontramos que es una vasculopatía oclusiva y se ha encontrado que esa vasculopatía oclusiva es inflamatoria, en donde en sus infiltrados perivasculares se encuentran linfocitos TCD4 y células TH1 con respuesta interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral tipo beta. De igual manera, hay niveles aumentados de interleuquina 8 que se correlaciona mucho con una enfermedad activa o un proceso activo de la enfermedad. E interleuquina 1 beta y factor de crecimiento fibroblástico que es marcador como tal de gravedad. La interleuquina 12 y el factor de necrosis tumoral, su porción soluble, también son marcadores de forma activa de la enfermedad. Y algo muy importante es que hay una mayor expresión de RNA mensajero del factor de necrosis tumoral que va a hacer una regulación propiamente de los neutrófilos. Y cuando los neutrófilos permeabilizan ese endotelio, allí con esa expresión de RNA mensajero, permanecen más en su forma activa, perpetúa su ciclo de vida y por ende va a haber una mayor inflamación. Finalmente hay activación de monocitos, que son como tal células inflamatorias crónicas, y la parte de la activación del sistema endotelial fundamental, de que el sistema endotelial hace parte como tal de los mecanismos celulares de la cascada de la coagulación y va a promover un estado protrombótico de la enfermedad. Acá un esquema más o menos de lo que pasa. Generalmente es un individuo susceptible genéticamente, se expone a ese factor exógeno, sea infeccioso o sea ambiental, y ese factor exógeno es identificado por los presentadores de antígenos. Esos llegan y se las presentan o son reconocidas por CD4, y esos CD4 van a activar una respuesta TH1. Esa respuesta TH1 hay liberación propiamente de interleuquina 2, de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral tipo beta, e inducen como tal la proliferación y la activación de un sistema humoral mediado por células B. Al activar ese sistema humoral mediado por células B, va a haber una expresión aumentada del interferón gamma, y al aumentar esa expresión va a ir a activar y hacer expresión molecular de adhesión endotelial. Cuando se activa como tal el endotelio, permite el paso de células y mediadores inflamatorios que hace quimiotaxis y activa células proinflamatorias como natural killers, y finalmente, cuando ya está activado todo ese endotelio, se da el proceso pues como tal de la enfermedad. Empecemos hablando de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Como mencionaban, desde tiempos inmemorables, antes de Cristo, se hablan que eran las aftas orales, casi en el 100% de los pacientes, que típicamente se describen que recurrían más o menos, o tienen que recurrir por lo menos 3 veces en un periodo de 12 meses. Esas úlceras son unas úlceras redondas u ovaladas que tienen poca profundidad, con un discreto borde eritematoso cubierto con un fondo, con un aspecto como de pseudomembrana blanca o amarillenta. Digamos que los sitios más afectados son la mucosa bucal, la lengua, los labios y las encías, y generalmente son úlceras muy dolorosas, pero que posteriormente no dejan cicatriz. A nivel genital, se pueden localizar tanto en escroto, el pene, la región perianal o la vagina y la vulva. Y se han descrito más lesiones dermatológicas,
como son las lesiones papulopustulosas, las lesiones similares al eritema nodoso, pues que son nódulos eritematosos dolorosos, la tromboflebitis de los vasos superficiales y una lodiña, una hipersensibilidad cutánea. Acá encontramos como semiológicamente lo que veníamos hablando, que son úlceras redondas muy bien delimitadas, o algunas ovaladas y que tenían ese aspecto como de pseudomembrana en el fondo con el borde eritematoso. A nivel sistémico, el compromiso vascular va desde el 7 hasta el 29%, siendo el compromiso venoso más prominente que el compromiso arterial, y hacen lesiones vasoclusivas, aneurismáticas y tromboflebitis. Y eso es muy importante porque son las principales causas de muerte de estos pacientes por fenómenos como tromboembolias pulmonares o aneurismas de grandes vasos, usualmente subclavia pulmonar o femoropopliteas. Digamos que el BCED puede dar compromiso neurológico en un 5 o 30% y es fundamental para los clínicos definir si es un compromiso parenquimatoso, en donde hay un compromiso como tal del tallo cerebral, manifestaciones hemisféricas, lesión de un cordón espinal o procesos meningoencefálicos, o un problema no parenquimatoso, en donde hay trombosis del seno dural, oclusiones y o aneurismas a nivel del sistema nervioso central. Los pacientes pueden presentar más o menos un 50 o un 60% artralgias o artritis, generalmente son no migratorias y no erosivas, y son de predominio oligoarticular, es decir, que compromete más de una pero menos de 4 articulaciones. Y el 5 al 10% hay un compromiso cardíaco, principalmente infartos, pericarditis o endocarditis. Ya como tal, en el compromiso ocular, después de la piel es el órgano más frecuentemente afectado por Behçet. Es una uveitis con potencial causa de ceguera, más o menos en el 60 o el 80% de los casos, y es una uveitis no granulomatosa, que es bilateral, asimétrica, es decir, inicialmente uno puede encontrar solo un ojo afectado, pero realmente es porque el otro ojo todavía no se ha afectado, más que sea unilateral. Puede haber espectros de enfermedad donde haya epiescleritis, escleritis, úlceras conjuntivales, queratitis, enfermedad de la órbita, neuritis y parálisis oculomotores, que son casos pues, de reporte de casos, es menos común. Hay una inflamación intraocular, como mencionamos, que es aguda y recurrente, y generalmente son las formas bilaterales, simétricas o asimétricas, no granulomatosa, asociado a la vasculitis retiniana. Digamos que ese periodo de exacerbación recurrente con periodos de resolución completa es lo que va haciendo esos daños crónicos irreversibles que ahorita encontraremos posterior pues, en la charla. Y esos pacientes generalmente se presentan con dolor ocular, con ojo rojo, con fotofobia, con sensación de flutters, con un cambio de agudeza visual variable, inclusive pueden decir que no están viendo. Ya como tal en el segmento anterior, una uveitis anterior aislada es muy rara, son casos de más o menos del 5 al 10% de la totalidad. Como dijimos, es una granulomatosa, el compromiso único bilateral. Es claro que los valores de FLAIR en la cámara anterior se asocian tanto a inflamación anterior como en posterior, es decir, mientras uno más FLAIR encuentre, más probabilidad de que esté comprometido el polo posterior. El 12 al 30% presentan una inflamación severa y encontramos el hipopion. El hipopion, digamos que acá lo característico del hipopion de Behçet es que es un hipopion móvil y que se ha descrito como rojo o blanco dependiendo de la inyección ciliar. El hipopion rojo, pues realmente vemos un ojo, su palabra lo dice, rojo inflamado. Hipopio blanco es un ojo más tranquilo, pero con el hipopio. Pero lo más característico y lo recalcar es que es un hipopion móvil. Ese hipopio también se asocia como tal a la inflamación en el segmento posterior y es muy característico que tiene muy buena respuesta al tratamiento. Las 2 a 3 semanas tienden a mejorar. Con complicaciones como cínicas posteriores, anteriores o atrofia del iris. Y pueden hacer pues glaucoma por pseudoclusión pupilar
o por iris bombé. Otra cosa importante como tal del hipopio es que a veces es tan mínimo que requiere como tal uso de gonioscopio para poder evidenciarlo, pero siempre es como importante buscarlo. Entonces acá encontramos en la primera foto, pues vemos que el paciente tiene un flare muy importante, unos precipitados queráticos muy finos, no granulomatosos. Acá en esta segunda vemos lo que veníamos mencionando, que es un hipopio móvil, que no es fijo y que puede ser un ojo tranquilo o en un ojo pues inflamado, siendo rojo o blanco. Diferente, digamos, al hipopio de uno de los principales diagnósticos diferenciales, que es el HLA-B27, que es fijo y que generalmente pues, es más difícil de tratar. Ya como tal, en el segmento posterior, es, digamos, lo que más va a impactar en el pronóstico visual del paciente. El 85% de los pacientes van a presentar una vitreitis variable y generalmente puede ser difusa con infiltrados de cuerpo vítreo que van a evolucionar a unos infiltrados prerretinianos periféricos e inferiores que describen en collar de perlas. ¿Qué es lo que pasa? Que se va condensando hacia la base del vítreo, la retina periférica inferior, y dan estos aspectos de infiltrados en collar de perlas. Acá, por ejemplo, en esta primera foto, vemos que tenemos una opacidad pues, de medios pues, por la turbidez que se ve en el vitrio, y acá vemos muy bonita la foto de los infiltrados perretinianos en collar de perlas, semejándolo pues acá como de forma esquemática. Es muy importante buscarlo debido a que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial. Y hay que diferenciarlo también de los infiltrados en bola de nieve, que es más de las uveitis intermedias. El 90% de esos pacientes presentan una vasculitis oclusivas o no oclusivas, principalmente en el lecho venoso, con impacto como tal en su pronóstico visual, y lo que vamos a ver son unas vainas blancas, esponjosas o glóticas, secas, que pueden ser segmentarias o difusas, que rodean principalmente la vénula, las venas, porque es un compromiso más de venas, pero podría estar afectando las arterias, y es lo que llamamos pues la periflebitis o la periarteritis. En esta foto de este fondo de un paciente con Behçet, vemos que tiene pues el envainamiento vascular, que adicionalmente es un fenómeno vasoclusivo con una oclusión de la rama superotemporal de la vena de la retina, y que adicionalmente tiene acá desprendimientos serosos e infiltrados pues como tal duros sobre el área macular. Y este mismo paciente con seguimiento al mes presenta neovascularización prerretiniana con hemorragias prerretinianas, que lo vemos acá como esta hipofluorescencia por bloqueo, asociadas a áreas de no perfusión extensa. Otros hallazgos que podemos encontrar en el polo posterior son hemorragias retinianas profundas asociadas a vasculitis de rama escarchada, que hace parte como tal de los fenómenos vasoclusivos por Behçet, y etapas ya muy finales en donde el paciente tiene inflamaciones recurrentes de la enfermedad. Podemos encontrar ya como tal estos vasos fantasmas con atrofia óptica y fibrosis como tal del polo posterior, viendo estos vasos ya como tal, como blancos, como lo describen ellos, pues como vasos fantasmas. Y pueden hacer cambios pigmentarios, que ahorita se ve pues mejor en otra foto, que hacen como una pseudoretinitis pigmentaria por esos cambios en el polo posterior de la atrofia y esos cambios pigmentarios. Muy bien, la angiofluorescénica de campo amplio es, digamos que, muy importante en el apoyo diagnóstico. Es fundamental que sea de campo amplio, porque en una convencional se nos pueden pasar por alto esas lesiones periféricas que hemos visto, que hace parte de la enfermedad de Behçet. Vamos a buscar esas vasculitis retinianas y estados de no perfusión y de neovascularización. Entonces, como mencionaba, es indispensable el estudio para precisar diagnóstico y complicaciones,
buscamos ese ensanchamiento vascular, tensión vascular retiniana y fuga tardía focal, multifocal o difusa. Como hemos venido mencionando, las venas es el principal comprometido, pero puede haber compromiso de varios calibres, desde capilares del disco óptico hasta lesiones pues, en el polo posterior o periféricas. Y describen pues, como signos pues, en la angio que hay un compromiso capilar difuso con esta apariencia del lecho, pues como vemos acá el vaso, y que va tomando como una forma de lecho, como esta forma pues acá esquemática. Y la fuga capilar es muy importante porque si en la angio, a pesar del tratamiento, sigue habiendo fuga capilar, eso nos está hablando de respuesta ineficiente o insuficiente al tratamiento. El OCTA me sirve para mapear como en las 3 dimensiones la microcirculación retiniana y coroidea. Me sirve para ver cambios en el plejo capilar profundo, áreas de hipoperfusión, dilatación, los shunts y la desorganización de la arquitectura como tal capilar. Y va a haber como tal un agrandamiento de la zona avascular foveal y reducción de la, pues, de la densidad capilar. En esta fotografía pues evidenciamos que hay un poco de turbidez vítrea y vemos acá en esta flechita que nos están mencionando acá que hay un revestimiento vascular difuso y en el OCT de este paciente muestra que va a haber una atrofia como tal macular paracentral y central y un aspecto como tal pseudofoveal que es la que estamos viendo señalada en la flecha. Y ya como tal cambios isquémicos maculares graves afectando como tal el plejo vascular superficial y profundo. Otra cosa que nos sirve el OCT es que va a permitir ver engrosamiento retiniano focal con hiperreflectividad de las capas retinianas internas con sombreado posterior y esto va a ser como tal un marcador de actividad. Propiamente estos hallazgos pueden desaparecer inclusive sin tener como tal un tratamiento médico, pero es fundamental porque estos periodos de inflamación y de recuperación son los que se asocian mucho con la pérdida de las fibras nerviosas retinianas, el adelgazamiento y finalmente con los pronósticos visuales del paciente. Acá vemos pues en esta fotografía de fondo de ojo que muestra múltiples infiltrados retinianes superficiales con vasculitis retiniana y hemorragias. Y ya cuando miramos el OCT, vemos que esos infiltrados, una hiperreflectividad focal y engrosamiento como tal de las capas internas de la retina con ese sombreado posterior y una hialoides pues que se ve como engrosada y con puntos vítreos hiperreflectivos inclusive. Y todo esto son los que se relacionan, digamos, con esas pérdidas crónicas y como tal con el pronóstico visual del paciente. El compromiso vascular coroideo se evidencia en un angio principalmente con verde de indocianina. Hay compromiso clínico e imaginológico del nervio óptico que es común encontrarlo en Behçet y exudados inflamatorios de rápida recuperación. Es raro que se presente solamente como una neuritis óptica o una neuropatía óptica isquémica anterior y siempre que en estos pacientes encontremos papiledema, siempre hay que buscar causas de neurobehçet que estén causando hipertensión endocraneana, como tromboflebitis o como tal como un neurobehçet que tenga una meningoencefalitis con hipertensión endocraneana. Ya como tal, los compromisos maculares, el edema macular cistoide y no cistoide puede afectar hasta un 20 a un 75%, dependiendo de la serie de casos. El OCT sirve como gol estándar para identificar, cuantificar y hacerle seguimiento como tal a ese edema macular de origen uveítico. La coriorretinopatía serosa central puede ser secundaria al uso crónico de esteroides o por la misma enfermedad, hacer hemorragias interretinianas, maculopatías isquémicas, membranas epirretinianas e inclusive tracciones vitroretinianas con agujeros maculares. Y ya como tal complicaciones oculares, el 39% presentan catarata subcapsular posterior, secundario al proceso como tal inflamatorio o al uso crónico de los esteroides, sinequias posteriores, glaucomas secundarios, oclusiones de ramas venosas hasta un 6%,
neovascularización del iris asociado como tal a isquemia extensa periférica, hemorragias vítreas, desprendimientos de retina, glaucomas, inclusive llegar a TIS. Y ya como tal la etapa final, donde hay una afección como tal del segmento posterior, vamos a encontrar estas atrofias ópticas difusas, donde vemos unos vasos retinianos como hilos blancos y atrofia retiniana, con remodelación como tal del pigmento en diversos grados, que da ese aspecto como de pseudoretinitis pigmentaria. El diagnóstico de Behçet, digamos que antes se hacía con estos criterios descritos en 1990, en donde tenía que cumplir el primer criterio, que era recurrencia de las úlceras orales, con dos de los siguientes, que puede ser compromiso de úlcera genital, el compromiso ocular y el compromiso cutáneo. Ya se migró a estos nuevos diagnósticos, en donde se hace diagnóstico con cuatro puntos de los siguientes, cada uno da un puntaje diferente, logrando una sensibilidad y una especificidad realmente ambas por encima del 95-96%. Entonces, ¿cómo son? Si tiene compromiso ocular, le da 2 puntos. Si tiene aftas orales, le da 2 puntos. El compromiso genital le da 2 puntos. Las lesiones que ya hemos mencionado en piel le da 1 punto. Las pruebas de paternidad le dan 1 punto. El compromiso neurológico 1 punto. Y ya como tal las vasculopatías le dan 1 punto. En estas pruebas, digamos, no se incluyó ningún tipo de pruebas de laboratorio, como están viendo, aunque son comunes encontrarlas en Behçet, que tengan leucopenia, que tengan alteración plaquetaria, pero digamos que no hace parte de ningún criterio diagnóstico. Para nosotros, como tal en oftalmología, ¿qué pistas de diagnóstico nos debe hacer pensar en un paciente que se presente con uveitis, que se trata de Behçet? Uno es el inicio súbito, la afección bilateral en más del 80% y que sea pues aguda y recurrente. Dos, encontrar panuveitis o uveitis posterior. Ya sabemos que la uveitis anterior es muy rara que se presente aislada. Encontrar enrojecimiento leve moderado del segmento anterior, encontrar los precipitados queráticos no granulomatosos y, muy importante, el hipopión móvil transitorio. En el vítreo, la vitritis difusa severa y el infiltrado como tal en collar de perlas, de irlo a buscar en la base del vítreo, en la retina inferior periférica. Infiltrados retinianos superficiales transitorios, las vasculitis generalmente venosas y el edema macular y el edema del disco óptico. Entonces, el principal diagnóstico diferencial de Behçet siempre debe ser HLA-B27. Ya vamos a tener como pistas para irnos para el uno para el otro. Digamos que no solo Behçet da hipopión frío, hay otras causas de hipopión frío como la leucemia linfocítica aguda, los cuerpos extraños intraoculares o los tumores oculares, pero es fundamental tener que entonces la edad de presentación de Behçet dijimos que más o menos 25 a 35, HLA-27 menores de 40. Behçet más severo en hombres, predominantemente mujeres, y HLA-27 es muy de hombres. La lateralidad generalmente es más bilateral Behçet y HLA-27 es unilateral o alternante. Vamos a ver un patrón inflamatorio marcado en HLA-27 y más leve a moderado en Behçet. Los precipitados que son queráticos no granulomatosos en ambos. El flare generalmente es moderado o alto en Behçet, pero en HLA-27 es muy alto. El hipopión, como hemos venido mencionando, que es posicional y transitorio, en cambio en HLA-27 es no móvil. La vitritis es muy común en Behçet y es marcada, diferente a HLA-27, que es rara. Las sinequias posteriores de Behçet son menos, diferentes a HLA-27, que son 3 cruces. Y la duración de la inflamación, generalmente Behçet es corta y de rápida resolución, diferente a HLA-27, que es de larga duración y de más difícil manejo. Y ya como tal diagnóstico diferenciales del segmento posterior, tenemos una cantidad importante de diagnósticos. Acá tenemos como los más importantes. Sarcoidosis, siempre pensar como una uveitis que anterior va a presentar una uveitis granulomatosa. Tuberculosis, que también presenta una uveitis anterior granulomatosa, pudiendo ser una uveitis intermedia, vasculitis retinianas oclusivas graves,
pero muy importante, afecciones coroideas. En la esclerosis múltiple, que se puede presentar como neuritis anterior granulomatosa, pero tenemos un antecedente en la mayoría de los casos importantes de neuritis ópticas previas. El lupus se presenta más como periarteritis, manchas algodonosas, isquemias retinianas y generalmente no presenta vitreitis. El arañazo de gato es más de pacientes en edad pediátrica, con afección unilateral, con una neuroretinitis, infiltrados retinianos, oclusiones arteriolares y vitreitis mínima. La toxoplasmosis como una afección unilateral en donde encontramos una retinocoroiditis unifocal con cicatriz retinocoroidea previa y reacción anterior si se presenta de origen granulomatoso. Y la angeitis de rama alada idiopática es más de jóvenes, más común en mujeres que en hombres, bilateral en donde hay una reacción mínima o moderada y lo más importante pues el revestimiento vascular difuso extenso. Ya como tal hablando de tratamiento, el tratamiento local se hace con esteroides con una posología de frecuencia alta y se inicia posteriormente un desmonte de este. Se ha hablado de que se pueden usar ungüentos de esteroides en las horas de la noche para que se permita o para que esté más la superficie ocular expuesta a este y esteroides que tienen poca penetrancia como tal posterior y que se correlacionan con menor incidencia de hipertensión ocular. Se pueden usar en esos pacientes que tienen altísima susceptibilidad a hacer hipertensiones oculares inducida por el esteroide. Se indican midriáticos para evitar o romper sinequias posteriores. Se habla de los esteroides subconjuntivales, generalmente en pacientes que tienen falla como tal en el tratamiento tópico de la uveitis anterior, y las inyecciones subtenon o perivulvares son para los pacientes que tienen compromiso focal en el segmento posterior, que no responden generalmente al tratamiento o que tienen edema macular cistoide persistente. Digamos que es una buena opción hacer inyecciones subtenon o perivulvares de esteroides. Inyecciones intravitreas de transinolona, ya hablaremos un poquito más adelante de estos. Y se habla también de los esteroides de liberación prolongada, como la dexametasona, que puede disminuir como tal tasas de recurrencias y dar como tal resultados de estabilización y mejora de agudeza visual en casos refractarios, obviamente combinado con inmunomoduladores e inmunosupresores sistémicos. Entonces ya acá tenemos la transinolona intravítrea. Este es un estudio publicado en el 2014 que se realizó en Seúl, en donde querían evaluar la eficacia y seguridad de inyectar transinolona intravítrea en el segmento posterior en pacientes obviamente con Behçet, donde cogieron 4 miligramos en 0.1 mililitros en pacientes no respondedores a la inmunosupresión sistémica y le hicieron un seguimiento a los 24 meses. En 49 ojos midieron la mejoría de agudeza visual de 0.89 logaritmos a 0.70, 0.64, efectivamente a los 12 y 24 meses. Encontraron que tuvieron un control de la inflamación del 87%, pero muy importante este dato, tuvieron recaídas del 60% a los 12 meses. Y en los pacientes que eran fáquicos, encontraron la probabilidad de catarata en un 13.8 a los 12 meses y 48.9 a los 24 y 60.2 a los 36 meses de seguimiento, con un aumento de la presión intraocular en 40.8% de los pacientes. Y el artículo presenta pues este paciente de 37 años que tenía Behçet, en donde en la primera foto pues que tomaron antes de empezar la inyección con transinolona, el paciente estaba viendo 20/500, obviamente por su vitritis importante marcada, y podemos ver en la angio que tiene fuga difusa de vasos retinianos y que tiene una fuga pues como tal a nivel de la papila. Posteriormente toman esta segunda medida al mes después de haber inyectado la transinolona intravítrea y vemos que ya no hay como tal esa vitreitis marcada. Acá todavía se ve la transinolona, estos efectos pues como tal de la transinolona intravítrea, y ese paciente en ese momento estaba viendo 20/40
Inclusive todavía podemos ver que tiene fuga a nivel como tal de la papila. Y ya un seguimiento a los 6 meses de la inyección intravítrea, donde la agudeza visual se mantuvo en 20/40 y ya vemos que resolvió como tal la fuga en el disco óptico. Los esteroides sistémicos son control rápido y efectivo de la inflamación ocular. Se usan generalmente en pulsos de 3 días de 500 a 1 gramo de metilprednisolona para lograr su efecto no genómico, y posteriormente a esto se empieza el desmonte con prednisolona 1 miligramo por kilo día, más o menos bajándole el 10% de la dosis cada 1 o 2 semanas, hasta la posibilidad del desmonte o tener dosis por menores de 7.5 miligramos días, que es la que se correlaciona con menores efectos adversos sistémicos. Digamos que el seguimiento es estricto y vigilancia obviamente por los efectos adversos que ya todos conocemos de los esteroides. Y digamos que después de 1990, que se vino todo el boom de la terapia inmunomoduladora, ya los pacientes generalmente no quedan con ese uso crónico de esteroides, sino que pasan a inmunomoduladores. ¿Qué inmunosupresores o inmunomoduladores tenemos? Empezamos por la cetropina, que tiene un efecto citoestático. El efecto terapéutico se logra más o menos a los 2 o 3 meses, más o menos con el desmonte de los esteroides. Tiene eficacia como en compromiso ocular, control de la inflamación y preservar como tal la agudeza visual, evitando recurrencias. Y es fundamental que hay que hacer monitoreo hematológico y hepático en estos pacientes, obviamente con la ayuda de la traumatología. Ciclosporina, como un alquilante, inhibidor de los linfocitos T al inhibir la calcineurina, en donde encontramos mejoría muy rápida y significativa de agudezas visuales, reduciendo severidad y recurrencias, con beneficios no solamente a nivel ocular, sino extraocular, y vigilancia renal. Lo más importante es hacer un seguimiento importante de vigilancia renal, porque se asocia mucho con injurias renales agudas e hipertensión inducida obviamente a nivel renal. Es muy útil en pacientes que tienen bajos dosis de esteroides o inclusive se ha combinado con azatropina en algunos estudios. Ya como tal, cuando llegamos a la era de los biológicos, el interferón alfa viene siendo como la segunda línea en caso de intolerancia a la azatropina o la ciclosporina, o puede ser primera línea de pronto en esas uveitis severas. Se usa más o menos de 3 a 6 unidades día subcutáneo por 4 a 8 semanas y ha logrado ser efectivo hasta en el 85% de los casos, logrando impacto en la agudeza visual y resolución del edema macular. Digamos que los efectos adversos, por ser pues obviamente de parte de los interferones, de un síndrome pseudogripal, puede dar leucopenia y manifestaciones autoinmunes. Y ya con el advenimiento de los anti-TNF, que son terapias recombinantes de anticuerpos monoclonales directamente, propiamente, que afectan el receptor del TNF, y como tal la expresión de la interleuquina 10 en los linfocitos CD4, tiene un impacto en todas las manifestaciones sistémicas de la enfermedad de Behçet, incluido el compromiso ocular y la panuveitis. Se logra remisiones muy rápidas a las 24 horas y es fundamental pues que esos pacientes que van a recibir anti-TNF tienen que tener estudios de extensión de forma activa de descartar infección por tuberculosis, por virus de hepatitis B, por virus de hepatitis C, antes de poder empezar la terapia. Las moléculas que están es el infliximab, el adalimumab, el etanercept, el golimumab, y digamos que el que ha superado la barrera del tiempo y los que más estudios ha tenido en Behçet va a ser el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico, hace parte de la primera línea para el manejo refractario de enfermedad por Behçet, se usa de 3 a 5 miligramos kilos intravenosa en infusión lenta, con repeticiones hasta la segunda, sexta y luego cada 8 semanas, con regresión rápida de la inflamación. Digamos que es útil en terapias combinadas por la rápida remisión, disminuir ataques y recurrencias como tal, afectando la agudeza visual. Y digamos que tiene sus limitantes por sus numerosos efectos adversos que pueden ser potencialmente fatales y asociados a la administración, como tal reactivación de una tuberculosis, que haga neuritis óptica, que haga crisis de esclerosis múltiple, puede hacer un lupus-like, puede hacer reacciones alérgicas graves, anafilácticas y choque,
inclusive se ha escrito tromboembolismos pulmonares, además que se asocia con mayor costos. El manejo quirúrgico generalmente en pacientes ya con la cirugía de catarata, ya sabemos que tiene mayor riesgo de estas, manejo quirúrgico del glaucoma, cirugías vitreoretinianas en pacientes que tienen membranas epirretinianas, agujeros maculares, desprendimientos de retinas o hemorragias vítreas persistentes. Se puede hacer la fotocoagulación láser en vasculitis oclusivas o estados de no perfusión o neovascularización del iris. Y una cosa importante es que para llevar a este paciente a cirugía de catarata requiere por lo menos 3 meses de remisión de la última crisis. El pronóstico ha venido mejorando significativamente con el advenimiento de todas las nuevas terapias que tenemos. Digamos que a 5 años el riesgo de ceguera es en el 25% de los casos. Como mencionamos, los que tienen peor pronóstico son los hombres, los que tengan más de 3 episodios por año, que se presenten con opacidades vítreas muy importantes o infiltrados en arcadas temporales. La esperanza de vida disminuye porque ya sabemos que esos pacientes tienen mayor riesgo de tromboembolias graves y lesiones aneurismáticas que pueden amenazar la vida, y que la principal causa de muerte de ellos va a ser trombosis de la cava, síndromes aórticos o neurobechet con afección del sistema nervioso central, inclusive sepsis. Ya como tal, como conclusiones, sabemos que el compromiso ocular de Behçet es importante. Es importante caracterizar la uveitis, que nos puede hacer la dirección del diagnóstico cuando inicialmente este paciente apenas, digamos, se está presentando como un compromiso ocular. La panuitis aguda recurrente de forma no granulomatosa, con potencial de ceguera irreversible. El tratamiento se hace con objetivos de controlar inflamación, reducir frecuencia y gravedad de la afección. Como la primera línea sigue siendo los esteroides y los inmunosupresores convencionales como la atropina y la ciclosporina, y ya tenemos como tal este advenimiento de toda esta terapia biológica con sus limitaciones obviamente, asociados a sus efectos secundarios, al alto costo y a las disponibilidades inciertas en algunos centros. Y se viene como terapias promotoras el ustekinumab, que en ensayos clínicos viene teniendo buena respuesta. Este es un anticuerpo propiamente anti-interleuquina 12 y anti-interleuquina 23. Y quería agradecer a la doctora Claudia Durán que me asesoró en esta charla. Muchas gracias. Juan Camilo, felicitaciones, muy buena tu presentación, muy completa. Me parece muy importante tener en cuenta el Behçet como un diagnóstico, porque la verdad es que a pesar de ser una enfermedad infrecuente para nosotros, en Latinoamérica, de todas maneras, la connotación de potencial de riesgo de ceguera sigue siendo importante. Con el advenimiento de los anti-TNF y en general de todos estos inmunosupresores nuevos, digamos de que se ha mejorado mucho el pronóstico, y hay que siempre sospecharla, no esperar a que haya hipopión. El hipopión, como Juan Camilo lo dijo, no es tan frecuente. El hipopión, en una revisión que hicimos con Miguel de la uveitis, que le hicimos de 3 años, en 256 pacientes, el hipopión no era un evento más o menos del 6% de los casos, que más o menos se condice con la casuística internacional. Y HLA sí tiene mucho más presencia de hipopión, hasta un 17%. O sea que cuando veamos hipopión, primero siempre tenemos que analizar la posibilidad de que sea un HLA de 27, que nos hace mucho pensar en Behçet, la vasculopatía oclusiva, sin duda. O sea, si uno ve un paciente que tiene el compromiso de la vasculitis, siempre tenerlo presente, siempre indagar la presencia de la afta oral, que es prácticamente un marcador de enfermedad prácticamente en el 100% de los pacientes. Y como ustedes ven en el score nuevo de diagnóstico de Behçet, el compromiso ocular sigue siendo uno de los criterios más importantes. O sea, siempre se considera un criterio mayor, y como tal, entonces nosotros lo debemos siempre sospechar. Así que está muy buena la charla, Juan Camilo. Doctora, muchísimas gracias. Qué excelente, hombre, qué buena revisión, y como dice Claudia, creo que hay que buscarla. Es algo que a veces se nos puede pasar si uno no la está pensando, y como no es tan frecuente, hay que estar muy atentos, definitivamente.
Excelente revisión, Juan. Felicitaciones. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario? Aquí varios de retina también presentes. No sé si hay algún comentario de alguno de los compañeros especialistas. Juanca, creo que muy claro, no más preguntas, así que quedó muy claro todo. Igual es de esas conferencias que es bueno repetir y por eso ahora les paso el link, por si la quieren ver. En todo caso, excelente, hombre Juan. Felicitaciones. Muy buena revisión. Muchas gracias, profe. Aquí veo sí, en muy el buena chat. revisión, felicitaciones. Gracias, Marta. Muchas gracias, doctora. Y puras notas de felicitación aquí en el chat. Felicitaciones, hombre Juan. Muy bien manejado el tema. Ahora, ¿a quién tenemos por acá? Buenos días, Juan Camilo, felicitaciones. La doctora. Buenos días a todos. Vamos a abrir el espacio para los visitadores de los laboratorios. Hoy estamos con Isabel Rosso de Pharmalab. Buenos días, Isabel. Muy buenos días a